cuando decimos que Dios tiene la última palabra, pero cuando llegan las dificultades, somos los primeros que se nos olvida que Dios tiene la última palabra. Le di a la persona que está a tu lado: en las dificultades. Si tienes tu esposo, tu esposa, tu hijo, dile, si es un familiar, dile: en nuestras dificultades, Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar, ya se me olvidaba. Gloria a Dios. Yo quiero que venga conmigo a Números 11. Quiero que lo busques, importante esto. Con esto vamos a dar la introducción. Del 21 al 23 dice, ¿ya lo tienes? Amén. Moisés replicó: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres. Cuando Moisés contaba los hombres que eran de batalla, pero dicen los teólogos que eso se podría multiplicar por 4 inclusive. Es decir, ese es el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto como eran esclavos y salen libres, pero salen al desierto. Y usted, no sé si conoce la historia, el pueblo de Israel, a pesar de tener todo, se quejaba. ¿Sí? Hay gente que es así. ¿Cuántos conocen gente así? Aquí no hay ninguno, pero yo sé que usted puede conocer gente que aunque tiene todo, se queja. ¿Sí o no? ¿Cuántos son quejosos aquí? Ninguno. Yo sé que aquí no hay ni los que nos ven, pero hay gente que es así, que se queja aunque tiene todo. Moisés replicó: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darle carne todo un mes. La gente, a pesar de que tenía el maná, le pedía también carne al Señor. Y decía: es que allá en Egipto comíamos carne. ¿Sí? A pesar de que eran esclavos, le daban látigos, los ponían a trabajar más de 12 horas al día. De pronto no tenían para beber, el agua era escasa, de todo. Pero con todo eso que el Señor los libra de la esclavitud, cuando están en el desierto, que tienen todo, dice la palabra que la ropa no se les desgastaba. ¿Cuánto tiempo duraron ellos en el desierto? 40 años y no se cambiaron. No tuvieron que ir al Caribe Plaza a comprar ropa, ¿verdad? Ni a la Castellana. 40 años con la misma ropa. Porque dice ahí que varias generaciones inclusive duraron. Pero los mismos zapaticos, ¿cuánto le demora a uno unos zapatos? Si es Daniela, cada mes hay que comprarle zapatos. ¡Ey! Qué bueno que eso suceda en nuestra vida. Pero así es Dios. Dios sacó al pueblo de Israel y lo bendijo. Y a pesar de eso, ellos estaban pidiendo carne. ¿Cuántos les sucede eso? Que le ponen la comida, ¿verdad? Pero eso no me gusta. Yo no. Y quieren pedir, por ahí se están riendo. Y le quieren pedir a su mamá, a su esposo, a su esposa, comida a la carta. ¿Sí? Entonces la esposa tiene que tener al esposo como 3 platos que él escoja para poderle servir. Aquí no sucede eso. Pero, el pueblo de Israel estaba pidiendo carne. Entonces, ¿cómo se alimentarían 600,000 hombres? A ver, señora Alba, usted que maneja el tema gastronómico. No es fácil, ¿verdad? Alimentar 600,000 hombres más su familia. Estamos hablando de aproximadamente 2,500,000 personas. Alimentarlas. Por eso Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Dudó. Repite conmigo: dudó. Ante la adversidad, ante los problemas, nosotros como hombres dudamos. Y esa es la realidad. ¿Sí? Entonces tú comienzas a pensar, ¿y cómo voy a pagar eso? Y enseguida duda. ¿Sí o no? Aquí inmediatamente Moisés comenzó a dudar y dijo: ¿cómo vas a alimentar, Señor, 600,000 hombres? Aunque se le degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Tú estás diciendo: es que yo nada más me gano el mínimo. ¿Y cómo voy a hacer para pagarle la universidad a mis hijos? Y que ahí es donde está el problema.
Nosotros nos limitamos porque tenemos una mente limitada. Moisés se limitaba. Y por eso lo que pasa es que él tenía la confianza para hablar con Dios, ¿verdad? Él tenía tanta intimidad con Dios que le podía decir al Señor y confrontarlo y decirle: Señor, ¿y cómo vas a alimentar 600? Ni aunque cojamos todos los rebaños que tenemos, alcanzaría. Y aunque se le pescaran todos los peces del mar, eso bastaría. Mira lo que dice el versículo 23. El Señor respondió, ¿a quién? A Moisés, al que duda. Mira cómo le responde el Señor. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Es que mi matrimonio no tiene solución. ¿Acaso el poder del Señor es ilimitado, es limitado? Es que no tengo para pagar la universidad. ¿Acaso el poder de Dios es limitado? Eso es lo que el Señor le respondió a Moisés. Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Y el Señor, yo me imagino al Señor, ¿y qué pasa con este carajito que viene ahora a dudar de mí? Verás y te cumplo la palabra. Así es, Dios la va a cumplir. Dios te va a suplir. Simplemente porque Él es Dios. No importa tanta dificultad que tenga el milagro. Pero si Dios te dijo que se iba a cumplir, se va a cumplir. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: si Dios te dijo que se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces míralo a los ojos y dile: ¿acaso Dios tiene un poder limitado? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Porque hay dudas en tu corazón. Si Dios no es limitado, nosotros somos limitados. Amén. Dios ha tomado el control de todo en tu vida. Cuando tú tomaste la decisión de seguir a Cristo, Dios dijo: yo te voy a redimir, yo te voy a restituir. Eso hace parte del paquete que Jesucristo se ganó para ti en la cruz del Calvario. Entonces hay un proceso de redención y hay un proceso de restitución en tu vida. Y Él toma el control de todo, de todo. Y muchos errores son nuestros. Pero a pesar de que nosotros tenemos errores, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor comienza a suplir para subsanar esos errores. Amén. Necesito que se muevan hoy. Es una palabra poderosa. Y si usted la captura en lo espiritual, se llevará una bendición especial. Amén. Porque ¿cuántos no han dudado hoy de la situación que tienen? ¿Sí o no? Y le quieren meter marcha atrás o rever, y el rever no entra, porque el Señor no quiere que dé rever. El Señor quiere que vayas hacia adelante. Eso necesito que se despierte. Amén. Y quiero que se despierte porque esto no es motivación. O sea, yo puedo estar brincando y saltando y haciendo aeróbico aquí para que usted se motive, pero esto no es motivación. ¿De acuerdo? Esto es espiritual. Que usted sepa que Dios quiere bendecir su vida y que efectivamente así será. ¿Cuántas veces no nos hemos despertado porque Dios nos prometió algo y no ha llegado? ¿Cuántos están esperando cosas? Que Dios haya dicho: yo te voy a bendecir, señor Alba, y todavía está nada. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos despertado porque existe un anhelo en nuestro corazón y no se ha cumplido? Es decir, algo que usted soñó en la vida. Algo que usted soñó. Si tú le preguntas a Carlos, a Chati, él te dice: no, yo quería ser rico. Bueno, algún día. Pero más que eso, algo que usted soñó en su vida y que no se ha cumplido. ¿Cuántas veces se nos va algo de las manos y creemos que lo hemos perdido todo? Sí, algo que inclusive posiblemente Dios te entregó y tú dices: esta es mi bendición. Si esta es mi bendición, ¿verdad? Y vino de parte de Dios, ¿por qué se me fue hoy? Algunos de ustedes pueden estar así.
Hey, pero si todo iba bien, Dios me estaba bendiciendo. Posiblemente por algún error nuestro o por cosas de la vida perdimos algo. Hey, lo importante de esto es que Dios toma el control de todo y te dice: yo te di la palabra, la voy a cumplir. Amén. Importante, dice la palabra que ninguna hoja del árbol cae si no es voluntad de Dios. Y que ningún cabello tuyo va a caer si no es voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nada sucede si no es voluntad de Dios. Algún propósito tiene la circunstancia por la cual estás pasando. De hecho, dice la palabra que todas las cosas que nos suceden a los que aman al Señor le ayudan para bien. Entonces, cuando usted se da al látigo, que coge el látigo como mártir y comienza: ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Ya se ríen, yo sé que es así. ¿Por qué a mí, que yo soy la más pecadora o el más pecador? No. Crea que por la situación que está pasando, que puede ser una prueba, inclusive puede ser un desierto que usted mismo se metió, pero aún eso el Señor lo convierte en bendición para enseñarte algo. Pero lo bueno es que usted entienda que estas cosas que hoy, las cuales usted está viviendo, el Señor lo va a utilizar para bien cuando usted disponga su corazón a salir de ellas. Amén. Vayamos entonces, y te quiero leer este pasaje. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1, dice, hablando de la muerte de Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro? Sí, bueno, dice: estaba entonces enfermo uno llamado como Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió a Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está ¿qué? Enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hey, lo que tú estás viviendo, Roberto, lo que tú estás viviendo va a glorificar el nombre de Dios. Señora Alba, lo que usted está viviendo va a glorificar el nombre de Dios. Kelly, lo que tú estás viviendo va a glorificar el nombre de Dios. Y así todo lo que ustedes están viviendo va a glorificar el nombre. Y usted puede preguntar: ¿y cómo, pastor? ¿Y cómo va a ser si yo estoy sufriendo? Jesús sufrió por ti y fue glorificado. Hey, hay algo sorprendente de lo que hace Dios en nuestro sufrimiento, que Él se glorifica dándote la respuesta en su momento adecuado para que tú digas algún día: fue Jesús quien me solucionó todo. Posiblemente hoy Él está esperando que agotes, porque nosotros comenzamos a buscar respuestas humanas, y lo que hoy el Señor está esperando es que tú agotes las respuestas humanas, las soluciones humanas, para Él poder tomar el control y que tú glorifiques su nombre. Para que algún día te pregunte, porque el Señor va a solucionarlo, y algún día te van a preguntar: hey, señora Denise, ¿y cómo lo hizo el Señor? Entonces dile a la persona que está a tu lado lo que está sucediendo, pero quiero que lo estremezca. Yo quiero que le diga: lo que está sucediendo, Miguel, será para glorificar el nombre de Dios. Hey, es sorprendente. Por ahí estaba leyendo esta mañana en internet, en Facebook, creo que hasta lo publiqué en la página, que decía algo así. Te voy a parafrasear, porque no te voy a decir con la palabra exacta porque no me acuerdo, pero decía algo así: las dificultades hoy que estás viviendo será el mayor logro
del cual tú hablarás en un futuro. Es que no hay el logro, para tener un logro, para que sea un logro, se necesita que tú hayas pasado una dificultad. Porque si no, no es un logro. Yo te la pongo así. Tú vas a poder hablar de bendiciones, decir, Dios me bendijo por las cosas que hoy estás viviendo. Pastor, entonces el cristiano tiene que sufrir. Entonces no, el cristiano no es que tenga que sufrir. La vida, dice el Señor, que inclusive el Señor le dijo, hey, no lo saques de este mundo porque van a tener aflicción, pero lo importante es que yo he vencido al mundo. O sea, el mismo Jesús dijo, hey, cierto, todo el mundo va a tener aflicción. Señor Fernando, usted va a tener aflicción. Yo no le prometo como pastor de que porque se convirtió ya va a dejar de sufrir. Porque eso hace una iglesia brasilera, una secta. No, hey, usted no va a sufrir. Usted lo importante es que a pesar de que tenga sufrimiento y aflicción en esta vida, lo que sí le garantizo que hay respuesta y solución para eso. Es decir, que eso no va a ser permanente, no va a ser para toda la vida. Es más, si hay algo que a usted le está durando toda la vida de sufrimiento, ahí sí preocúpese, porque su relación con Dios no está funcionando. Porque de lo que sí le aseguro es que con Cristo encontramos la respuesta a todo. Eso sí se lo aseguro. ¿Qué quiere Dios entonces en todo esto? Que en medio de tu dificultad, Él tiene la última palabra. En medio de tu circunstancia, la última palabra la va a decir el Señor. Si es una enfermedad, te salió algo en tu seno, unos quistes, en tu matriz, en tu ovario, hey, te podrá decir el ginecólogo lo que quiera, pero la última palabra la tiene Dios. El problema es que ¿a quién le crees? ¿O al ginecólogo o al Señor? ¿O a quién le crees? ¿Al que te está cobrando o al Señor? Aquí lo importante es que lo entiendas, que quien tiene la última palabra es el Señor. Amén. ¿Cómo así, pastor? Lo vamos a ver. Y vamos a ver dos ejemplos de la Biblia. Dos ejemplos que quiero que usted, cuando salga de aquí, lo estudie otra vez, lo reestudie y entienda cuáles fueron las actitudes de estos personajes con el cual enfrentaron su situación, o cómo enfrentaron su situación. El primero lo vamos a ver en primer libro de Samuel, capítulo 1, que habla de Ana, y lo titulé así, el primer punto, un anhelo. ¿Cuántos tienen anhelos aquí? Ay, Señor, yo anhelo, Dios, irme de viaje. Anhelo un carro. Hay gente que anhela cosas materiales, pero hay gente que anhela tener un hijo y no puede tenerlo. Hay gente que anhela un esposo, mujeres que anhelan un esposo y no lo tienen. Hay gente que anhela que su esposo se convierta y no está convertido. Sea lo que anheles, dice la palabra que Dios va a suplir todo eso. Primer libro de Samuel, capítulo 1, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba, ¿cómo? Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres. Ahora, ven acá, mírenme acá los hombres, miren acá, ahí dice, porque quiero aclarar esto, que el hombre tenía dos mujeres, pero eso no es permitido. Listo, aclaro, cierro paréntesis. Bueno, sí, porque entonces cogen, es que la Biblia dice que el hombre tenía dos mujeres y yo puedo tener dos mujeres. El hombre, y por eso es que le pasó lo que le pasó. Bueno, él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra, ¿cómo? Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
¿Le parece eso? ¿O usted ha conocido gente así? Bastante, ¿verdad? Hombres que terminan buscando a otra mujer porque su esposa no da hijos. ¿Sí? Los conozco bastante. Es bueno leerle esta parte de la palabra. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y para cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Es decir, el hombre era responsable hasta cierto punto, ¿verdad? Porque tener dos mujeres no es responsable. Pero el hombre le daba a la mujer con que tenía hijos y le daba a Ana también, ¿sí? A todos le daba su parte. ¿Listo? Pero Ana daba una parte escogida, o le daba una parte escogida. Es decir, el hombre, a pesar de tener otro hogar, mire lo que es disfuncional todo esto. El hombre amaba a Ana, ¿sí? La que no tenía hijo. Y el hombre sacaba su mejor parte en el sacrificio y se lo daba a Ana, ¿sí? Es decir, Ana recibía la mejor parte. Repite conmigo, Ana recibía la mejor parte. Vamos al tiempo actual. Imagínense el hombre que le daba a su esposa carro, casa, el mejor apartamento, le pagaba todos los estudios. A estos con que tenía hijos sí le daba, pero no le daba. Si a esta le daba un Mercedes-Benz, a este le daba un Sprint, ¿sí? Así como para que vayan bien y tal, igual le daba, pero a esta le daba lo mejor. ¿De acuerdo? ¿Cómo cree que se sentía Ana? Debería sentirse contenta, porque le daban ¿qué? Lo mejor. Pero oh, sorpresa no. Y miren lo que dice el versículo 6. Y su rival, el rival de Ana, la otra mujer, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, y no hay con nadie que, esto es lo que dice la palabra, no hay con nadie de los que están aquí o ninguno ni los que nos ven. Pero fíjense, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hey, yo me imagino la pelea de ella. Miraba, ¿cómo se llamaba la mujer que tenía hijos? Penina. ¿Y la que no tenía hijos? Ana. Imagínense Penina cada vez que la veía, uy, yo sí tengo hijos, tú no tienes. ¿Sí? Cada vez que se la encontraba en el supermercado. ¿Sí? O cada vez que salía embarazada le tomaba la foto y se la publicaba en Facebook. Y tal, y para que la Ana entrando a Facebook la veía, ay, sí, está embarazada otra vez. Y Ana tenía todo, tenía su Mercedes, tenía su penthouse, ¿sí? Pero esta se encargaba de recordarle el tema, ¿sí? ¿Sí están viendo cómo es en la película? Bueno, vamos a seguir. Cualquier parecido a la realidad, sí han escuchado, han visto eso en la realidad. Bastante, ¿verdad? Y que la Biblia no se equivoca. Dice, y así cada año, cuando subía a casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ella, a pesar de tenerlo todo, ella se sentía mal. Lloraba y no comía. ¿Qué significa llorar y no comer? ¿Qué estado es eso? Depresivo. ¿Ustedes conocen personas depresivas o han vivido depresión? Se les da por encerrarse, no comen y pasan llorando y son lo peor. A pesar de que tenía todo, tenía la mejor parte. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y el esposo intentaba consolarla, pero no entendía lo que pasaba en su corazón. ¿Por qué? Porque le faltaba algo. Algo que el enemigo procuraba recordárselo. ¿Se acuerdan que la pelea no es contra carne y sangre? Sino el enemigo sabía cuál era
la necesidad. Tienes que atrasarla. Sí, es que tienes que bajarle al enfoque. O sea, cuando yo me muevo, tienen que bajar al enfoque. No me puedo seguir a la cámara. Tenemos camarógrafo nuevo para la que ayuda aprendiendo. Pero ¿sabes qué le pasaba a Ana? A pesar de tenerlo todo, el enemigo le recordaba un anhelo en su corazón. Un área, una necesidad que no había suplido. Yo quiero que tú prestes mucha atención. Porque puede haber gente con todo en la vida, pero depresiva. Hay gente que puede tener todo en la vida, pero ser infeliz, porque le falta algo. Y hay gente inclusive que no tiene nada también depresiva, pero porque no ha suplido lo que está en su corazón. Hay un anhelo que no ha suplido. Amén. Yo quiero que vayas pensando, ¿qué es lo que puede estar pasando en tu corazón que no te hace feliz? A pesar de tenerlo todo, porque dice la palabra que ya Cristo nos entregó todo. Pero hay cosas en tu corazón que no te hacen permitir ser feliz. Repite conmigo, yes. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora, de las cosas que quiero rescatar es esto. Y ahí es donde, por eso yo te traigo la vida de Ana. Porque obviamente ella tenía algo por resolver en su corazón, ¿verdad? Cuando alguien la confronta, aquí la confronta es el esposo y le dice, hey, ¿por qué estás así, Miguel? Ven acá, levántate. Tú no tienes que estar así. ¿Qué hizo ella? Ella no se puso más mártir o coyó y comenzó a pelear con el esposo, a tirarle florero. Es que la culpa es tuya, pues otra mujer, otros hijos y no sé qué cosa. No, ¿qué hizo ella? ¿Qué dice ahí? En el versículo 10. ¿A quién? Ahí no dice, y peleó con el esposo y después se fue para la iglesia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué hace? O sea, él ya no se puso a llorar frente al esposo. Ella no se puso a berrinchearle al esposo o a ponerle la cantaleta al esposo. ¿Sino a quién? Ella comenzó a clamarle al Señor. Se fue para la intimidad. Ella dijo, bueno, listo. Yo me imagino la posición de Ana. Fui confrontada. Y sí, mi esposo me está confrontando, tiene la razón. Yo lo tengo todo. Yo no tengo por qué ponerme así. Coyó, se vistió y se fue para la intimidad del Señor. ¿Y qué hizo? Comenzó a orar. Y comenzó a llorarle al Señor. Se desahogó con el Señor. Pero ¿cuál es el error de muchas personas? Hacen totalmente lo contrario. O lo cogen con la rabia, la cogen con los hijos, la rabia la cogen con el esposo, o con la esposa, o con el jefe, o con los subalternos. Pero no van al lugar adecuado. ¿Qué es dónde? En la intimidad con el Señor. ¿Se nota la diferencia? Versículo 11. ¿E hizo qué? Voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Yo te lo estoy leyendo, pero me imagino una persona llorando y clamando al Señor. ¿Sí? Ella estaba diciendo y tomando una decisión en ese momento y diciendo, hey Señor, yo tengo esto en mi corazón. Y llorando diciéndole, yo quiero que sanar esto. Y te acuerdes de mí y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Y estaba hablando de su necesidad claramente con el Señor. Y le estaba diciendo, yo quiero un hijo varón.
Y no le estaba diciendo una mujer, le estaba diciendo claro cuál era el anhelo de su corazón. Y le estaba diciendo, Señor, yo quiero un hijo varón. Llorando y orando se lo estaba diciendo al Señor. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que a cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre, ¿cómo? Repite conmigo duro, Samuel. ¿Por qué? Por cuanto se lo pedía ¿a quién? A Jehová. Entonces el anhelo de tu corazón lo va a cumplir el Señor, no el hombre. ¿Cuántas veces no se lo pudo haber pedido Elcana? Es más, habían soluciones inclusive, como hizo inclusive Sara, la mujer de Abraham. Para ella fue lo más fácil. ¿Qué hizo Sara? Ella tenía una promesa de un hijo también y no había podido tener hijos, 100 años. Y lo más fácil es, hey, te pongo mi concubina, Abraham, ven, acuéstate para que me dé, ¿sí? mi sirvienta, perdón, y para que te acueste con ella y pueda cumplirse la promesa. Pero totalmente errado, porque son soluciones de hombre. ¿Cuál fue la solución de Ana? La solución de Dios. Y cuando ella oró y se levantó de ahí, se levantó con la convicción de que ya estaba dado. Simplemente terminó teniendo lo normal con su esposo, que no voy aquí a aplicar porque estamos en televisión, y lo normal de su esposo, y inmediatamente fue concebido su hijo. Y así va a ser el Señor con tu anhelo. Así va a ser el Señor con lo que está en tu corazón, que no se ha resuelto todavía, que todavía el enemigo te dice y te levanta todas las mañanas y te dice, hey, que no tienes hijo, no tienes a tu Samuel, hey, y te grita la otra, hey, mira que eres estéril, es que no has fracasado, es que no has tenido plata, es que estás en ruina. Hey, todo lo que está en tu corazón que no se ha resuelto, que el enemigo hoy te restriega, que te dice, fuiste fracasada, es que te dejó tu marido, de todo. Dios te dice hoy, vea en mi intimidad que yo lo resolveré. ¿Pero por qué? Yo quiero algo importante. Miren, ¿de qué estado parte Ana? Y esto es clave. Mira la situación de Ana. Yo quiero y que te identifiques si hay algo así en tu vida. ¿De dónde parte Ana? ¿De qué estado? Una mujer estéril. Estéril es aquella persona que no puede dar fruto en cualquier área. En cualquiera. ¿Sí? ¿Qué fruto hoy no estás dando? Afligida. Ella era una mujer que había dolor en su corazón. Inclusive amargura. Envidia. Sufría envidia, no solamente hacia Penina, sino Penina también le hacía sentir la envidia. Frustración. ¿Cuántos de ustedes no han sentido frustración porque no se ha dado algo en su vida? Sí, y hay que reconocer, sentimos frustración. La frustración es el hecho de que tú no pudiste hacer algo y que hoy te sientes impedido para hacerlo y que te dice, es que ya estoy viejo, ya no voy a alcanzar. Es que, así se sentía Ana, perseguida. ¿Y cuántos hoy no sienten la presión del enemigo señalándolo o señalándola, diciendo, fallaste, no tienes esto? Hasta bullying. Hasta bullying has sentido, ¿sí o no? ¿Por qué que tú eres gorda? Eres gordo.
¡Ey! No hay ropa para gordo ni para gorda, que van a un almacén de Estudioseta, para no decir el nombre. ¡Ey! Y no encuentra porque todas son talla 16. ¡Ey! Bullying. La gente se burla de ti. Depresión. ¿Cuántas veces no ha llegado tristeza a tu corazón por un anhelo que no se ha resuelto? Ser infeliz. Porque ser feliz es estar contento con las cosas que tienes. Pero más de uno no está contento con lo que vive o cómo vive. Ahora, es diferente ser infeliz a tener visión de crecimiento en el reino. Totalmente diferente. No confunda. Porque yo sí tengo que ser feliz con lo que vivo. Amén. Pero también buscando de que yo sé que el Señor me tiene mayores riquezas. Ey, pero ¿qué hizo ella? ¿Cómo cambiar ese estado? ¿Cómo cambiar ese estado? Con oración, clamor y súplica. Y ella dice la palabra que hizo voto. Pero ¿cuál fue el voto? ¿Cuál fue el voto? Una ofrenda. Ella dijo: Señor, si me entregas un hijo varón, yo lo entrego a tu servicio. ¿Cómo cambiar ese estado hoy? Si tú tienes alguno de esos estados, con oración, clamor, súplica y ofrenda a Jehová. Si tú no buscas de Dios, mírenme acá. Yo sé y estoy totalmente seguro de que tú quieres salir de algunos de esos estados. Totalmente seguro. Pero si no buscas en la intimidad de Dios, si no oras, si no clamas, si no ofreces sacrificio al Señor, no vas a poder salir. Porque la forma, la llave para romper eso, es con eso que hizo Ana. Amén. ¿Y a qué estado pasó Ana? Hey, fue una mujer fructífera. Dice la palabra que no solamente tuvo a Samuel, sino tuvo otros 5 más. Yo me imagino con 6 pelados ya se lo pasaba a Penina. ¿Sí o no? Hey, ella pidió, ¿cuánto pidió ella? 1. ¿Y le dieron cuánto? Es que hacía el Señor. Pero cuando tú te rindes, aquí no hay fórmula mágica. Aquí hay una sola acción, que es rendirse en oración al Señor. Gozosa, yo me imagino, ajá, la alegría. ¿Y usted sabe quién fue Samuel? El primer rey que juzgó, inclusive el primer juez que juzgó al pueblo, no rey, perdón, el primer juez, porque ellos no tenían reyes, sino después que le montaron a Saúl. Pero fue el último juez que tuvo el pueblo. Y él juzgaba y reinaba. Porque así lo hizo el Señor. Ey, con autoestima, me imagino, ya ella pudo ser feliz, sierva del Dios Altísimo y multiplicada, porque se multiplicó su herencia. ¿Cuántos quieren estar en este estado? Entonces dile a la persona que está a tu lado: tienes que orar, tienes que clamar y tienes que darle ofrenda al Señor. Ahora la pregunta es: ¿cuál es tu Samuel? ¿Cuál es tu Samuel? Yo quiero que tú reflexiones hoy. Samuel es el anhelo que está en tu corazón, que todavía no está resuelto. ¿Cuál es tu Samuel? No me respondas a mí ahora. Llévate la pregunta. Porque ahí es donde Dios te va a decir: ¿sabes qué? Yo te voy a cumplir, Señor Aldo. De eso que está guardado ahí, que hoy la martiriza, Dios le dice: le va a cumplir.
porque la última palabra la tiene Él. Y le podrán decir a usted, médicos, el mercado, o sea, todo lo que usted quiera ponerle la dificultad. Si le dice lo contrario, pero Dios te dice lo voy a cumplir, se va a cumplir. Amén. El segundo personaje, este también es importante y muy poderoso. Mire cómo actúa esta mujer también. Qué bueno que las dos son mujeres. No, para la próxima le busco un hombre. Este personaje habla en la época de Eliseo, habla de cuando el Señor le entrega un hijo, ahora lo vamos a leer, y lo pierde. Es decir, algo bueno que le llegó a sus manos, se le va. Está en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, repite conmigo, una mujer importante. Si en la Biblia toma el trabajo para decir que era una mujer importante, entonces era una mujer que definitivamente tenía un estatus, ¿sí o no? Posiblemente rica, posiblemente. Inclusive como habla de todo, de que tenía empleados y todo eso, habla de tener una hacienda, y se puede decir que es una mujer rica. Dice que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido, he aquí, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí, ¿qué? Durmió. A pesar de que era una mujer que también lo tenía todo, ella tenía claro algo, era servirle al reino de los cielos. Amén. Fíjate que dice la palabra que insistentemente invitaba a Eliseo a que se quedara en su casa, a que comiera, y después terminó haciéndole un aposento. Es decir, para que Eliseo no pasara por ahí y buscara dónde dormir y no supiera Eliseo dónde iba a dormir ese día. Él le dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer un aposento a ti solo, para que cada vez que tú quisieras venir, duermas ahí. Y tenga comida, techo, inclusive me imagino con internet y todo ahí. Y con wifi y todo. Importante entender que ella insistentemente quería servirle al reino de los cielos, al siervo de Dios. Quiero que tomen esto claro, porque miren lo que viene ahora. Dice el versículo 12. Entonces dijo a Giezi su criado. ¿Quién le dijo a Giezi? Eliseo. Eliseo era el profeta, su criado era Giezi. Llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Versículo 13, dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás, ¿qué? Un hijo. Ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y aquí lo importante es esto. ¿Ella le pidió el hijo a Eliseo? No, dile a la persona que te habló, ella no le pidió el hijo a Eliseo. Pero Eliseo entendió algo de parte de Dios, que por el servicio de ella,
el anhelo de su corazón se iba a cumplir. Nunca lo expresó, pero algo que a mí me dice que ella sí quería eso en el fondo de su corazón, pero algo que ella de pronto llegó un momento por la edad y dijo, ya soy vieja, ya lo que yo quería ya no se va a dar. ¿Y sabes qué? Porque es que ella dijo ahí, le dijo en el versículo 16, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Si alguien se siente afectado por lo que le están diciendo, es porque en su corazón hay algo que realmente le molesta. Amén. Cuando a ti te dicen algo y te molesta, es porque algo en tu corazón está afectado. Y Eliseo inmediatamente comenzó a discernir en el espíritu y le dijo, ¿sabes qué? Por esta misma época, después de un año, vas a abrazar a un hijo. Cuando nosotros le servimos a Dios, como dice la palabra, sin que nosotros vayamos y le pidamos, Él comienza a suplirte. Entonces, cada anhelo de tu corazón, Dios lo conoce. Cada necesidad Él lo conoce y cuando tú comienzas a servirle. Por eso es que, mira, hay algo especial en el servicio. No menosprecies el servirle a Dios, porque Dios no se queda con nada. Dice que Él no es deudor de nadie. Cada servicio que tú le das a Dios, Él comienza a buscarte. Es el pretexto que Él tiene para bendecirte, inclusive sin pedírselo. El Señor sabe tu necesidad. El Señor sabe tu anhelo. Él conoce lo profundo de tu corazón. Y te está diciendo hoy, por tu servicio, yo te voy a entregar ese anhelo. Tremendo. Yo lo creo en mi vida. Y yo sé que se va a cumplir. Por eso es que, no es en vano. No es en vano esta palabra. Malaquías 3:18. Entonces os volveréis. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Discerniréis, que ahí es donde está el problema de mucha gente. No disciernen lo que es el servirle a Dios. Aquí se le está hablando en Malaquías a los sacerdotes. Y el Señor está diciendo, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y ¿qué? Y el malo. Entre el que sirve a Dios y ¿qué? Y el que no le sirve. Y esa es la diferencia. Ahora nosotros no le servimos buscando un regalo. Le servimos por amor. Porque ella no esperaba nada de Eliseo. Simplemente reconoció que era un varón de Dios. Ella dijo, se nota que este hombre que pasa por aquí y que come aquí es un varón de Dios y yo quiero hacerle un aposento. ¿Sabes qué significa eso? Desprenderse de muchas cosas. ¿Por qué tú no recibes gente en tu casa? Porque tú no quieres romper tu intimidad. Porque tú no quieres meter un extraño en tu casa. Porque tú no quieres que te rompan la comodidad. Pero ella aún eso dijo, ¿sabes qué? Yo voy a servirle a Dios. Ella sabía que ese varón de Dios estaba haciendo la labor del reino. Y le dijo, le voy a hacer aposento. No estaba buscando nada a cambio. Pero por eso, por servirle a Dios, Dios le entregó su anhelo. Discernirás. Dile a la persona que está a tu lado, discernirás entre el que le sirva a Dios y el que no le sirve. Cuando Dios me reveló esta palabra, se rompió en dos mi servicio. Por eso es que yo ahora no le di, en el servicio no le di nada, nunca le he negado a Dios, pero ahora menos. Porque yo sé que servirle a Dios se va a notar la diferencia algún día. Y se ha notado. Tengo testimonio
a la lata, que yo no sé por qué me nombran a mí, no nombran a otro. Y cuando yo leo esto, lo entiendo. ¿Por qué vienen dinero a mí y no a otro? Lo entiendo. Y te estoy hablando cosas materiales, pero espirituales, mejores cosas. ¿Por qué? Por servirle a Dios. No menosprecies servirle a Dios. Porque muchos aquí son llamados a servirle, pero no los he entendido. Pero mucha gente se queda esperando la bendición y no sabe si es que está bloqueando también la bendición por no servirle. Repite conmigo, chas. Silencio en la sala, pero así es. Ahora, pastor, ¿y cómo le sirvo a Dios? Simplemente está predicando la palabra. Porque es que si uno no se para aquí y le dice a ustedes, tienen que invitar a alguien, tienen que predicarles, no lo hacen. Llevamos 2 domingos que no viene nadie. Y esa labor no es pastoral. Esa labor no es pastoral. Esa labor es de ustedes. Yo tengo una labor como oveja también, porque yo soy oveja de alguien más arriba. Pero la oveja pare oveja. Grábese eso. La oveja pare oveja. Y usted tiene un llamado a extender el reino. Y cuando eso comienza a suceder, el Señor no es deudor de nadie, dice la palabra. Nos enfrascamos en nuestros propios problemas, que el Señor resuelva nuestros propios problemas, y no sabemos o no entendemos lo que dice la palabra, que inclusive le dice, hey, encárgate de mis negocios, que yo me encargo de los tuyos. Entonces, repite conmigo, chas. Ahora, hay otros que están llamados a servirle en el templo, que no quieren tomar juicio ni compromiso. No están discerniendo la diferencia. Repite conmigo otra vez. Yes. Entonces pasó esto. Hey, estamos hablando de esta mujer, la tsunamita, que el Señor le dio un hijo. ¿Cuál era el estado inicial de ella? Una mujer estéril, acomodada. ¿Por qué? Se acomodó a su estado. ¿Sí? Tenía en su corazón, pero ya estoy vieja, no ha pasado nada. Es decir, puede haber muchos cristianos así, porque ella era una mujer que servía al Señor, pero muchos cristianos que se acomodan a la situación que hoy tienen, que no es la que Dios quiere. Amén. Frustrada, sin esperanza, sola, porque ahora vamos a ver en la otra parte de la palabra donde ella se apegó tanto al hijo. Eso da notación de que posiblemente el esposo ya viejo no le prestaba atención. Hey, pero con servicio. ¿Cuál fue la actitud de ella? Porque, y ahí les voy a dejar colgada la prédica para que la revisen. Pero la actitud de ella, ¿cuál fue? La de Ana fue orar. ¿Qué más? Clamar y dar ofrenda. La de esta fue servicio, pasión por el reino. ¿Y qué más hizo? Ofrendar. ¡Hey! Algo hay, como dicen allá en Tolú, en el canto de la cabulla, ¿sí o no? Algún día vamos a traer al papá para que ustedes se rían con todos esos chistes, con todos esos cuentos. ¡Hey! Pero ¿sabe qué? Algo hay en servir, en orar, en buscar, en clamar en la intimidad y en ofrendar. ¿Y qué estado llegó? Le cumplieron el anhelo de su corazón. ¿Cuántos quieren que se le cumpla el anhelo de su corazón? ¿Cuántos quieren algo así que llevan años bregando por eso o tiempo y están ya tirando la toalla?
Dios lo va a cumplir. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene la última palabra. Mira lo que dice el versículo 18. Seguimos con la historia. Dice, ¿y el niño qué? Creció. Ya le dieron su hijo, no lo esperaba, ya lo explicamos, pero el niño creció. Pero aconteció un día, hey, ¿sabe qué? Siempre va a venir, posiblemente ese día. Es que el mismo Jesucristo lo dijo, van a tener aflicción. Eso no quiere decir de que no seas cristiano. Va a acontecer un día. ¿Cómo los? Érase una vez, érase una vez. Así, igualito. O sea, el cuento va a suceder. Y aquí aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévaselo o llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué? Tenaz. El hijo que ella anhelaba en su corazón, que era el anhelo, se muere. ¿Qué puede venir a usted enseguida? Señor, me mintió. No era de Dios ese hijo. ¿Cuántas veces a nosotros, a mí no se me acercaban la gente y me decían, hey, ¿será que era de Dios que ustedes se casaran? Igualito. ¿Por qué? Porque lo que era una bendición un día, puede acontecer un día que por alguna razón también se muera. Pero no es la voluntad de Dios. Versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Ey, ¿por qué no lo puso en el cuarto de su hijo? ¿Por qué no lo puso en el cuarto de los padres? ¿Por qué lo puso en el cuarto del varón de Dios? Ella tenía claro algo, que usted debe tenerlo claro, porque su proveedor fue Dios, no el hombre. Quien le dio eso fue Dios. ¿Y a dónde ella tenía que ir? A Dios. Versículo 22. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, ¿cómo? ¿Cómo respondió? Tranquilo, paz. Oye, esa es la actitud que tomarías cuando se te muere un hijo. ¿Ah? Es más, ¿y a quién se le murió? ¿A quién se le murió? Al papá. Miren, lean bien, dice. Pero aconteció un día que vino a su padre, ¿sí? Se le murió al papá, ella lo cogió, el peladito estaba con dolor de cabeza, lo metió y se le murió. ¿Qué hubiese hecho cualquiera? ¿Sí? ¡Ah! ¡Por ti se murió! Y hubiese lavado al papá. ¡Algo le hiciste! ¿Sí o no? Por ahí se ríen. ¡Ey! ¿Qué pasó? Y hay gente que comienza hasta a maldecir a Dios. Y pelea con Dios, porque pelean hasta con Dios. Yo no sé cómo se pelea con Dios. Realmente no entiendo. Pero estoy de pelea contigo, Señor. Tenía esto ya, se me fue, perdí la empresa, no sé qué cosa. ¡Hey! Pelean con Dios. Pero esta mujer, ¿sabes qué le dijo? Salió, le dijo, necesito unos criados. Me imagino que afligida, pero calmada. Y le dijo, necesito unos criados, ¿sabes qué? Y le pregunta, ¿para qué? ¿Para dónde vas? No, voy a ver al varón de Dios. ¿Y a qué? Tranquilo, paz, tranquilízate. ¿Y cuánto no necesitamos así esas mujeres? ¿Sí o no? ¡Oh, Roberto! ¡Hey! Necesitamos varias así. Que te digan, ¡hey! Yo, Miguel, tranquilízate. Tranquilo. ¿Por qué creen ustedes que ella podía reaccionar así? Ella tenía la convicción de que quien le dio eso fue ¿quién? Dios.
Se les olvida a ustedes, en medio de la crisis, quien sustenta y es su proveedor es Dios. Repite conmigo, chas. Y dijo, paz. Versículo 24. Después hizo enabaldar el asna y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio desde lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Salió el criado y también le dijo, ¿sabes qué? Bien. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está ¿qué? Ella tenía amargura, tenía preocupación. Es que eso no te lo está diciendo Dios que no lo tengas. Que te vas a poner afligida, afligido en el momento de la crisis, sí. Pero ella no hizo, ni se puso a llorar frente a su esposo, ni se puso a llorar frente al criado. Ella fue directamente con el varón de Dios. Y cayó y dijo, hey, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Versículo 28, y ella dijo, pedí yo a mi hijo, Señor, ¿no dije yo que te burlases de mí? ¿Que no te burlases de mí? Versículo 29, entonces dijo él a Giesi, ciñe tu lomo y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no lo saludes, y alguno te saludare no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Versículo 30, y dijo la madre del niño, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Ahí sí dijo algo ella, que no iba a soltar al varón de Dios. El varón de Dios no es el pastor, representa a Dios, la presencia de Dios. Ella sabía que no podía soltar en medio de la crisis la presencia, en medio de la dificultad la presencia. Versículo 31, y entonces él se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre los ojos, y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se pasó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella y le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Si hay algo que tú has perdido, si hay algo que se te ha ido de las manos, Dios lo va a restituir. Pero tienes que tener la actitud correcta. Ella no se lo pidió a su hijo, a su esposo, no se lo pidió al criado, se lo pidió a la presencia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Dile a la persona que está a tu lado, Dios te va a restituir. ¿Cómo llegó al varón de Dios? Amargada, afligida, desconcertada, perdió el sueño, el anhelo que le habían dado. ¿Y cómo cambió ese estado? ¿Con qué? Con paz. ¿Paz dónde? En su corazón. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, tienes que tener paz en tu corazón. Clamor, fe y clamor a Jehová.
¿Y cuál fue el estado después? Redención y restitución. La pregunta ahora es, ¿qué se te ha ido de las manos? ¿Qué se te ha ido de las manos? ¿Qué se perdió? Tú puedes reunir a tu familia y decirle que nosotros estábamos mejor antes. Pero Dios te dice, lo voy a restituir. Yo tengo la última palabra. Amén. Concluyo con esto. Hay una palabra en Ezequiel, capítulo 12, versículo 21, que dice: el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre. ¿Qué quiere decir este refrán que se repite en la tierra de Israel? Se cumple el tiempo, pero no la visión. Por lo tanto, adviértele que así dice el Señor omnipotente: pondré fin a ese refrán y ya no volverán a repetirlo en Israel. Y adviérteles también, ya vienen los días en que se cumplirán las visiones o las promesas. Termino con esto. Salmo 119, versículo 49 me gusta. Dice: acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con que la que me infundiste, ¿qué? Esperanza. Y hoy lo que quiere hacer el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes, sobre lo que nos ven, que tengan esperanza. Que aunque vean el camino muy oscuro, tengan esperanza. Porque la palabra que Dios le está dando hoy es una palabra de fe, para que crean que sí hay respuesta, sí hay solución. Este es mi consuelo en medio del dolor. Este es mi consuelo en medio del dolor. Que tu promesa me da vida. Hoy el Espíritu Santo sopla vida sobre ustedes, para que crean realmente que van a encontrar solución a la dificultad que tienen. Colócate sobre tus pies. Para esperar. Colócate sobre tus pies. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas vamos a entregarle la Santa Cena al Señor. Señor, mi Dios, colocamos delante de ti, Dios, este pan y este vino, Dios. Dice tu palabra, Señor, de que ellos simbolizan lo que fue la entrega, Señor, de tu cuerpo en la cruz, mutilado, crucificado, Señor. Pero el vino también representa la sangre derramada, Señor, en tu sacrificio. Y lo que hacemos hoy, Señor, es recordar eso, como fue un mandato tuyo, Dios. Señor, lo tomamos, Señor, en santidad. Te pedimos perdón si hemos pecado en contra tuya. Pero creemos, Señor, que hoy esto simboliza realmente por lo cual nosotros predicamos, Señor, que es tu, Señor, tu sacrificio, Señor, pero también tu resurrección. Porque creemos, Señor, que hoy estás sentado a la derecha del Padre, Señor, y que tú habitas inclusive en nuestros corazones. Señor, bendecimos este pan, bendecimos este vino, Señor, lo santificamos, creyendo, Señor, que no importa si lo hizo el hombre, Dios, y que toda contaminación queda sin poder y sin autoridad. Pero creemos, Señor, que cuando estemos, Señor, tomando el pan y el vino, recordaremos tu sacrificio, Señor, y tu sangre derramada. En el nombre poderoso de Jesús, puedes pasar a tomar el pan y el vino. Es mi cuerpo, beben de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, puede ir en bendición y en paz. Saluda a cada persona que está aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y en amor.